estamos de vuelta en domingo a las 8:45 y mañana, que es el día lunes 10 de septiembre, va a conmemorarse en todo el mundo una jornada de prevención del suicidio que tiene lugar cada año. Nosotros hemos invitado al doctor Hernán Ortiz, él es psiquiatra, para que nos hable de este tema. Es un experto en el tema del suicidio y él podrá hablarnos sobre las maneras de prevenirlo en Guatemala. Adelante, doctor. Pues muy buenas noches, es un gusto estar acá con ustedes y con todas las personas que están en casa escuchándonos y viéndonos también. El suicidio es una problemática mundial, es una pandemia, ha cobrado más vidas que cualquier guerra durante toda la historia de la humanidad. Según la Organización Mundial de la Salud, cada 2 segundos una persona intenta quitarse la vida y cada 30 segundos una persona lo logra. Quiere decir que 2 personas por minuto se matan. Nosotros no estamos libres de esta condición. También se dice que por cada persona que lo intenta o que lo logra, hay 20 personas que no son registradas. Por cada persona que se está matando, hay 20 que lo están intentando. En Guatemala existe la problemática de que es un tema tabú. Todavía es un mito y está encubierto por múltiples factores religiosos, factores de condiciones políticas, si quisiéramos verlo, sociopolíticas, administrativas, en donde no ha existido como proyecto de gobierno un programa adecuado de prevención para las condiciones del suicidio. Se siguen dando en nuestros hospitales, en las emergencias, intoxicaciones accidentales, y las cuales simple y sencillamente son intentos de suicidio, pero no se tipifican o no se les pone este tipo de diagnóstico por los posibles problemas que pueda tener un médico o una emergencia o un hospital cuando se atiende a un suicida. No se sabe que el no ponerlo, el no registrarlo es mucho más riesgoso ante la ley, porque estamos nosotros pues cayendo en encubrir un acto. Pero aparte de esto, no solamente es un problema de salud, es un problema de educación, porque muchos jovencitos y muchas jovencitas intentan suicidarse en la escuela, y por cada persona que intenta suicidarse en la escuela, se ven afectados entre 5 y 50 personas. ¿Esto qué significa? Que la epidemia de suicidios crece porque son 50 personas las que están aprendiendo a solucionar de manera inadecuada las cosas de la vida, los problemas de la vida, y entonces pues van y repiten el acto de suicidio. Entonces, dentro de los factores de riesgo que tenemos, muy importantes es haber tenido una conducta suicida previa. Otro factor de riesgo es el tener un conocido, un familiar, un amigo, o haber estado expuesto al suicidio. Y ahí también los medios de comunicación, que pues con todo el respeto que se merecen, no hacen caso de las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud da. Y entonces en primera plana se detalla y se describe todos los pasos que hizo la persona para tirarse del puente, de qué manera se tiró, cómo se colgó, qué veneno tomó. Y esto lo único que hace es que aumenta la posibilidad de que existan intentos de suicidio o suicidios consumados. Doctor, ¿y cómo puede prevenirse realmente el suicidio? Como le decía, como un proyecto de nación, no como situación aislada, sino que tiene que haber programas de prevención, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo se tiene que prevenir? Con prevención. La prevención incluye psicoeducación, educación en el tema, talleres para jóvenes, talleres para padres, favorecer que los profesores sepan del tema, que se pueda hablar en espacios y romper los mitos y las falsas creencias, como por ejemplo el hecho de que pensamos que quien lo está diciendo no lo va a hacer. Según los estudios, de 10 personas que dijeron que lo iban a hacer, 9 se han matado. Entonces es falso pensar que porque alguien dice que se va a suicidar, pues no lo va a efectuar, o que se necesita valor. No es cierto que se necesite valor, es un acto impulsivo, es el acto violento, digamos, en donde la violencia como tal se expresa con mayor claridad, porque es una violencia dirigida en contra de uno mismo. Doctor, ¿hay alguna manera en que pueda uno notar si en su entorno hay una persona que corre el riesgo de cometer suicidio? Sí existe en cierta forma características importantes que nos pueden llamar a nosotros la atención para decir que una persona puede ser suicida. Nuestros adolescentes principalmente aislados, hostiles, agresivos, impulsivos. A esto se le llama endofenotipos. Son endofenotipos que son características de cierto tipo de personas o de comportamiento, y entonces empiezan a rendir poco en los estudios,
empiezan a cambiar su forma de ser con la familia, con los amigos, dicen que se van a matar, escriben cosas en los medios sociales, Facebook y todo, Twitter y todos estos. Entonces sí, empieza a darse la verbalización del proceso suicida mucho antes de que la persona se mate. Muchos jóvenes tienen actos impulsivos, no por fuerza lo planificaron, pero sí podríamos decir que hay como avisos y señales de alarma que podemos tomar en cuenta cuando una persona puede estar presentando un proceso suicida encubierto. Muchas gracias, doctor Ortiz. Voy a interrumpirlo en este momento para ofrecerle la palabra a mis compañeros en el panel. Ustedes discuten hasta acá lo que ha dicho el doctor Ortiz y volvemos luego con él. Bueno, a mí no se me puede discutir con un psiquiatra porque la cosa está mal, pero yo quiero resaltar cosas que ha dicho muy significativas. Eso de que cada 2 segundos hay un intento y que cada 30 se materializa, eso es un número realmente preocupante de nivel pandemia. Ha dicho otra cosa que a mí me ha recordado mi infancia. Efectivamente, la Iglesia excluía a los suicidas de esta gloria divina, ¿no? Por cuestiones de haber jugado con lo que Dios le entregó. Y la vergüenza. Yo también recuerdo cuando yo era pequeñito y algún caso de que había oído por la familia, bueno, o fuera de la familia, ¿verdad? De que era una vergüenza, era como la hija que se te quedaba embarazada o este tipo que se escondía como vergonzoso por no haber podido hacer. A mí me ha quedado una duda que la voy a soltar aquí, por si luego también el doctor quiere, y es que ciertas sociedades han cultivado y han honrado el sacrificio suicida. Por ejemplo, los kamikazes japoneses, por ejemplo, los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Los romanos también. Bueno, correcto, tomando veneno, o los griegos, ¿no? Metiéndole. Es decir, ¿hasta qué punto esa... Hay visiones distintas en las culturas sobre el suicidio. Lo tiro ahí por si a alguien se le ocurre. Yo quiero otra cosa. ¿Se han dado cuenta ustedes que nunca vemos condenas por casos donde en apariencia era un suicida y hubo una investigación que determinó que alguien había cometido abusos, por ejemplo, sexuales o incluso orilló a esa persona a quitarse la vida? Y no es coincidencia. Este año hubo una condena en Escuintla. La primera que se logra de una mujer que se suicidó, en efecto ella se quitó la vida, pero encontraron rasgos de violencia física previa. Y cuando hicieron una investigación, que fue la comisionada contra el femicidio la que estuvo dándole seguimiento, encontraron en su mensaje de texto mensajes de su expareja que la intimidó y fue tan violento verbalmente que ella terminó quitándose la vida. O sea, la orilló a suicidarse. Y hubo una condena contra él, que es histórica, que se le dio muy poca publicidad, por cierto. Pero muchos suicidios de estas cifras que vemos aquí, sobre todo en niños, o sea, ¿qué hace un niño de 10 años quitándose la vida? Yo creo que esos casos deberían de investigarse, no bajo la premisa de que si alguien se quita la vida no hay investigación penal que hacer, sino como hurgar bien en esos casos antes de cerrarlos. La posibilidad de que haya habido una inducción o una violencia sistemática que llevó a ese niño o a esa mujer o a esa persona, incluso un adulto, un hombre adulto, a quitarse la vida. A mí me parece muy loable que haya un día yo no sabía que hay un día donde se conmemora y se trata de prevenir los suicidios. Creo que es muy importante, sobre todo que la gente entienda que ha estado expuesta a casos como este, que es una mala solución para los problemas, sino que hay que buscar las soluciones por otros lugares. A mí me queda, usted nos lanzó el reto a los comunicadores sociales, que dice, bueno, ustedes publican, yo recuerdo hace años cuando realmente los medios de comunicación no publicábamos suicidios. Y, por ejemplo, yo decidí hacer una investigación del suicidio en Nevaj hace tal vez casi 10 años, porque hubo una serie de suicidios ahí de jóvenes que llamaban mucho la atención, y si no hablamos de ellos, también cómo lo visibilizamos. Entonces esa es mi pregunta para usted, doctor. O sea, ¿qué podemos hacer para tratarlo de alguna manera bien tratado y no callarlo, ¿no? Adelante, doctor. Realmente sí, las culturas tienen diferente planteamiento y la creencia religiosa a la que se pertenezca. Por ejemplo, nosotros judeocristianos tenemos una forma de pensar diferente a culturas que miran el suicidio como algo que tiene que ver con el honor o con ganarse el cielo, como por ejemplo en Alá.
sí es una pandemia, sí es algo, una condición, una problemada que realmente está cobrando cada vez vidas más jóvenes. Los últimos casos que nosotros conocemos de personas reportadas por intentos de suicidio son niños tan chiquitos como 7 años o 6 años. Y sí, los medios de comunicación pueden y tienen la obligación, si quisiéramos verlo así, de sociabilizar y de sensibilizar a las personas con respecto a la problemática, pero no en primera plana y no de manera detallada, sino que de una forma diferente. Existe, por eso decía las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que para evitar precisamente la repetición del acto, porque es un acto que puede repetirse, porque muchos van a copiar el acto. Y eso es lo que está pasando en Google, suicidio.com, cómo suicidarte, 10 maneras de suicidarte, y vemos un jovencito que se está matando y se está disparando o se está ahorcando, y muchos más lo están haciendo. El hecho de que haya gente que instiga al suicidio también a otros, se está dando cada vez más y de manera más frecuente. Entonces, los medios de comunicación sí aportan mucho, pero cuando se detalla cómo lo hizo, en dónde lo hizo, e incluso las razones por las cuales las hizo, y tratan de investigar por qué lo hizo, solamente se está haciendo la pregunta del morbo, porque muchas veces ese por qué es incierto, ¿sí? Y para prevenir a un suicida, un próximo suicidio, lo más importante es saber dónde, cuándo y cómo. Doctor Ortiz, gracias por acompañarnos hoy a las 8:45. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Gracias.